se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Quiero escuchar tu voz, responderé, aquí estoy. Tu corazón quiero buscar, que se refleje en mi andar. Anhelo conocerte más, deseo ser hallada en ti. Aquí estoy, Dios, escucho tu voz, rindo todo por ti. Tu llamado yo seguiré, que tu voluntad se haga en mí. Háblame. Mi vida rindo a tus pies, mi voluntad y corazón. Toma todo.
Buenos días, hoy es domingo 15 de mayo del año 2022 y son las 11 de la mañana, todavía estamos en pandemia y le doy gracias a Dios porque podemos entrar a sus hogares. El tema que vamos a ver ahora, que está muy interesante, se llama Boga Mar Adentro. Boga Mar Adentro. Entonces vamos a orar antes de empezar y si tienes tu Biblia puedes abrirla en Juan 13:13 y vemos lo que Dios quiere decirnos. Bien, dice así la palabra de Dios, vamos a verla en tu pantalla de todas maneras. Vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien porque lo soy. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Háblanos, ministranos, cubiertos con tu sangre preciosa, cubrimos también tu palabra. Señor, y te suplicamos que hables a nuestra mente, emociones y voluntad. Y lo que hagas en nuestras vidas, el Cordero que murió allí en la cruz del Calvario, reciba toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta cita es muy interesante cuando vemos que el Señor decía, vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien porque lo soy. ¿Qué afirmación tan importante podemos nosotros ver en esta palabra? Con esta reflexión vamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Maestro y como nuestro Señor. Tres cosas vamos a ver lo que pasó en esta barca. La vida cristiana es un proceso de continuo crecimiento y de cambios. Hay un proceso, es continuo este proceso. Y sabemos que el arrepentimiento es un proceso que dura para toda la vida del creyente. Tenemos que aprender que este proceso del arrepentimiento continúa toda la vida del creyente y esto no depende de los años, sino de la entrega y compromiso que día con día adquirimos de nuestro Señor. Entonces no necesariamente que toda la vida veas para eso, sino depende de que el compromiso que tú tengas con Dios día a día adquirimos más. Este proceso tiene que ver con tres maneras que nos vamos a relacionar con Dios, como lo dije al principio. Número uno, vamos a conocer a Jesús como un Salvador, como nuestro Salvador. Es el primer encuentro que vemos con Jesús, lo conocemos como nuestro Salvador. Dice en Timoteo, Primera de Timoteo 4:10, dice lo siguiente, vamos a leer en tu pantalla, que por esto mismo, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Timoteo habla de que trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, confiamos en Él, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creemos en Él. Qué bueno que podemos ver esto tan maravilloso que vemos, que vamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador. En esta primera etapa, el creyente apenas empieza a dar los primeros pasos de la vida de fe. Por eso cuando recién recibimos empezamos a caminar conociendo al Señor con nuestra vida de fe. Y por lo regular, nosotros, como los pescadores, como antes, nosotros vivimos en la orillita. Y sobre todo un Salvador cuando empezamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, tiene una fe superficial, sin mayores compromisos y no se involucra mucho cuando aquel que nada más ha creído en su Salvador. En Lucas capítulo 5, versículo 1 y 2,
vamos a leer en tu pantalla. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Venía mucha gente allá a la orilla para escuchar y oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban allá, dice, cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué quiere decir? Que ya algo había pasado, por eso o regresaban y allí estaban lavando sus redes. Bien, en la orilla el creyente depende de sus habilidades y toma decisiones por sí mismo. Cuando empezamos los caminos de la salvación, vemos que allí estaban todos los creyentes. Y como ahora creyendo como Salvador, depende de que vamos a la orilla, el creyente depende mucho de sus habilidades y a veces tomamos decisiones equivocadas, la mayoría. Y también como un creyente normal en la congregación, tú puedes ver que se siente sin ganas de seguir adelante a veces. No todo le sale bien cuando nomás creemos como Salvador a Jesús y piensa en su cabeza que ahora que estoy buscando a Dios me pasan estas cosas, estos. Ahora que he decidido ayunar o cuando empieza ahí el creyente y dice, ahora que soy cristiano, me está sucediendo esto. Y es precisamente porque hemos encontrado por primera etapa a Jesús como nuestro Salvador. Pero hay un peligro que allá pasa y muchos se estancan en ese proceso. No se involucran más con Dios porque piensan que entre más lo buscan, más problemas tenemos, más problemas tienen. Y es lo normal en algún creyente que queda en esa etapa nada más de la salvación. Y por eso no se involucren. Estos creyentes son los que les gusta nada más a Jesús porque lo conocí, porque ahora me salvó. Estos creyentes son parte de la iglesia, una iglesia spa. Hay muchos que están en esa etapa, en una iglesia spa, que se caracteriza por recibir terapias nada más. Hoy voy a oír esto porque va a cambiar, hoy voy a esto y así andan en puras pequeñas terapias o un buen masajito, un masaje que la iglesia spa, por no decir un mensaje que más o menos te caiga bien y si no te cae bien, pues el masaje no te quedó. O bien nada más van a las curaciones, que, tuvo la necesidad ahora porque me dolió esto, porque me dolió, van nada más a recibir, entre comillas, un milagro o cualquier otra cosa. Y estos únicamente se contentan con ver y recibir un milagro, pero no pasa de allá. Esa es una iglesia que nada más va a Jesús como su Salvador. No tienen el mayor conocimiento de nada, mucho menos conocen las promesas. Tenemos que aprender a ir más allá de ver a Jesús como un Salvador. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Mi pueblo, leemos allá en tu pantalla, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros vemos que es necesario no quedarse en la orilla, es necesario ir más allá, es necesario buscar más seriamente, no únicamente como Salvador, no una vez ver la mano del Señor, sino tenemos que entrar más allá a un conocimiento de involucrar, no una iglesia spa que nada más sirve para recibir terapias y un masaje acomodado a lo que tú estás buscando. Es mucho más allá. Dice la palabra de Dios que debemos, tú puedes ser destruido porque te falta conocimiento. Entonces, no es nada más a conocer a Jesús como Salvador, sino dar el paso siguiente. El segundo paso es conocer a Jesús como Maestro. Ya lo conoces como Salvador, ahora demos el paso
como maestro. Por eso en el capítulo 5 de Lucas, versículo 3 y 6, vamos a leerlo detenidamente allí en tu pantalla y vamos a verlo. Que dice, y dice, entrando en una de aquellas barcas, Jesús, estamos hablando de Jesús, las dos que estaban allá paradas, él entró a una, dice, entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose Jesús, enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínense nada más. Cuando terminó de hablar, dice, una vez de haber enseñado allá, fíjate importante, Jesús cubrió esto que estamos leyendo. Dice, sentado en la barca, él enseñaba. Y cuando terminó le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y acá viene lo importante, Simón Pedro, ya había escuchado el mensaje, ya estaba entonces Pedro también había conocido la salvación porque lo conocemos antes. Pero respondiendo Pedro dijo lo siguiente y le dijo, maestro. Ella no vio nada más la salvación, ya había recibido una enseñanza y le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de peces y la red se rompía. Qué importante es que ya vemos, ¿no? Un Pedro que estaba ya escuchando no nomás se quedó con la salvación, sino escuchó todo lo que Jesús estaba enseñando. Y dice, maestro. Dice, ya no nada más alguien allá, sino dice, a Jesús lo conoce como maestro. Entonces la segunda etapa es el discipulado. Allí es donde en el discipulado nosotros recibimos las enseñanzas de Jesús y dejamos que Él nos dirija. En el discipulado es una lucha muy hermosa, pero empezamos a desear que Él nos dirija. Ya escuchamos como maestro, ya lo vemos. Es importante conocer a Jesús como maestro para poder seguirle. Entrar a este proceso se requiere compromiso. Ya tienes que, en tu iglesia o donde vayas, dejarte enseñar por Jesús a través de la palabra. Eso requiere un compromiso de que tú hagas de las 6 o 8, tú vas a que te enseñe, porque hay un deseo de conocer más y más. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a Jesús como maestro. Y eso requiere compromiso. Entonces, esta segunda etapa, vuelvo a repetir, es la etapa del discipulado, donde recibimos enseñanzas de Jesús, lo estoy repitiendo, y dejamos que Él dirija tu vida. Entrar a este proceso que Dios quiere llevarte se requiere compromiso. Significa ir más adentro, a las profundidades del conocimiento del Señor. Es importantísimo nosotros sepamos que Él nos quiere enseñar. ¿Para qué? Porque Él tiene que llevarnos a lo profundo, allí donde nosotros podemos aprender más de Él. Yo te quiero decir que en las profundidades es donde se esconden las cosas más valiosas. ¿Cómo qué? Por lo regular, nosotros tenemos que ver que allí en las profundidades se encuentran las perlas, se encuentra el oro, se encuentran los diamantes en la profundidad de la tierra. Ahí también se encuentra el petróleo y otras muchas cosas, muchas más minerales. Allí en las profundidades.
Ahí es donde nosotros, que el Señor nos va a enseñar. Y ahí en esa parte, en ese proceso, nosotros es ahí donde dejamos de ser nosotros, dejas de ser tú. Ahí es donde se quedan tus fracasos, ahí es donde se quedan tus derrotas, ahí es donde se quedan tus egoísmos, ahí es donde se quedan las mentiras y la manipulación. Ahí es donde aprendemos a amar más al Señor. Ahí es donde vuelves a soñar. Ahí es donde vuelves a perdonar lo que no has perdonado, en esas profundidades que Dios te quiere llevar. Por eso cuando le dice ponga amar adentro, quería llevarlo a ver lo que Dios puede hacer en las profundidades. Ahí es donde todos tus proyectos se convierten en proyectos no pasajeros, sino eternos. Ahí es donde tú te vuelves a ser un vencedor de cualquier circunstancia. Eres un hombre victorioso o eres una mujer victoriosa en cualquier circunstancia que tú te enfrentes. Qué maravilloso es cuando vamos aprendiendo de Jesús, ya no nada más como Salvador, sino ahora como el Señor de tu vida. Cuando te dejas enseñar por Jesús, óyelo bien, cuando te dejas enseñar por Jesús, se producen los milagros y experimentas la provisión sobrenatural de Dios en tu vida, en tu hogar, donde tú te estés desarrollando en la escuela, donde tú estés en el trabajo, donde tú estés en tu empresa. Allí es donde tú ves la provisión sobrenatural de cualquier necesidad que tú tengas. Por eso es importante que tú y yo dejemos enseñar, conocer a Jesús como maestro. En Juan 3, capítulo 3, versículo 2, decía el Señor, óyalo bien, vino a Jesús de noche y le dijo, estamos hablando de Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice nada más, el famoso Nicodemo, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante cuando vemos un hombre que se acerca a Jesús de noche y le dice, sabemos que vienes de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniera de Él. Cuando tú te dejas penetrar a las enseñanzas de Dios, es lo que va a pasar contigo. Sabemos que Dios está contigo. Ir a lo profundo, te quiero decir, ir a lo profundo es entrar a una vida de consolidación, una vida de discipulado, donde aprendes a cambiar el no puedo. Aprendes a cambiar el no puedo, ya no está en tu vocabulario, ya no, sino recibes el poder para hacer todo lo que Dios ponga en tu camino. Qué interesante era ver cuando vemos eso. ¿Y cómo? Pasas del odio y del remordimiento al amor de Dios. Aquí aprendes a compartir, aprendes a dar, aprendes a diezmar, que casi la mayoría no lo hace. He aquí donde tú estás allá en el lugar que diga, y dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y ahí es donde aprendes la obediencia. Ahí es donde ves al maestro que te está dando una orden y le dices a Jesús, en tu nombre voy a echar la red. Echaré la red. Qué interesante cuando vemos todo esto que puede ser parte importante de tu vida. Y yo te quiero decir,
todos necesitamos entrar en este proceso de discipulado, de conocer a Dios como maestro. No hay otra forma de alcanzar la madurez espiritual sino a través de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, del maestro. No hay otra forma. Número 3, vamos a aprender, una vez de Salvador, una vez como maestro, vamos a conocer a Jesús como Señor de tu vida. En Lucas capítulo 5, versículos 7 y 8, leemos allí en tu pantalla. Por favor, leemos. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarles. Y vinieron aquellos compañeros, dice la palabra de Dios, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. De tal manera que las dos barcas se hundían, dice la palabra de Dios. Viendo esto, Simón Pedro, aquel cuate que le dijo maestro, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, dice la palabra de Dios, ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando ya llegas a esta etapa de Salvador, de tenerlo como maestro, la tercera etapa, que tú sepas que Él es tu Señor. Wow. Dice que cayó de rodillas y reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Necesitamos llegar a esta etapa, porque Él quiere allá. Y es aquí donde nuestra naturaleza es transformada totalmente. En esta etapa es cuando tú eres transformada totalmente. ¿Y cómo somos transformados? Al trato, a través del trato personal de Dios y nuestro propósito en la vida. Cambia, te hace cambiar. La verdad te hace cambiar, nos hace cambiar, pues. Qué interesante cuando a través de este trato sobrenatural de Dios en tu vida, Dios te puede cambiar. Y es aquí donde reconoces que has vivido por ti mismo y aún no has hecho la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros topamos. Ahí es cuando lo dices, tú, Señor, hasta ahorita tú has bendecido mis planes, mis proyectos, mis ilusiones, todo lo has hecho, pero yo no he aprendido a hacer lo que tú quieres que yo sea. El ver esto no significa vivir una vida por sí, o decir soy cristiano entre comillas, o estar como flaqueado. Tienes que aprender que llegando a Él, toma propósito tu vida, porque la cambia. Lo más importante al conocer a Jesús como Señor es que compartes lo que Dios te ha dado. Es que compartes y dejas de ser egoísta y aprendes a bendecir a otros. A tanta necesidad, aprendes tú a sentir la necesidad y la suples. Dejas tu egoísmo. Por eso llamaron a los pescadores. Le dijeron, ven, te compartimos. Y los que tenían igual la otra barca se hundía. Aprendes a compartir. Y en esa etapa es cuando tú conoces a Dios. Y le puedes decir por primera vez, Señor. Soy un hombre pecador. Reconoces tu condición, pero lo reconoces porque ves la grandeza tan maravillosa que es el Señor. Ves su grandeza.
Por eso es importante esta etapa. Y cuando tú conoces a Dios, ya nada te importa de la vida. Y leemos allá en Lucas, capítulo 5, versículo 10 al 11, y dice así la palabra de Dios, lo vamos a leer. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando llegaron a la tierra, cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Pedro, al aceptar su señorío, igual que él, cuando aceptamos el señorío de Jesús, tu corazón es quebrantado y te postras ante Jesús y le das el control de todo tu ser. Tenemos que aprender eso, de esta enseñanza tan maravillosa. Y entonces, cuando haces eso, y allí en ese momento, allí es donde oyes el palpitar del corazón de Dios. Allí es donde inclinas tu oído del corazón de Dios. ¿Y sabes cuál es ese palpitar? Son las almas. Su amor por los perdidos. Oyes. Cuando llegues a esa etapa, oyes el maravilloso corazón de Dios que tiene por los perdidos. Es ahí donde recibes tu llamado para dejar las redes y ser un ganador de almas. Dios te invita a ser parte de esa visión. Gana un alma. Gana un alma. Que este latir de tu corazón sean las almas. Es que voy a dejar, no tienes que dejar nada. Tienes que sentir esa hambre, ese deseo. Voy a hacer esto, pero ya Dios me tiene un alma por allá. Tengo que compartir. No puedo dormir si tú, Señor, no me das un alma. Es allí donde tú te vuelves un ganador de almas. Y Dios te invita a ser parte del latir de su corazón, que es la visión. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor, en la palabra leemos, el Señor no retarda su promesa, dice en 2 de Pedro 3, 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Qué tremendo. Tú empiezas a ver que la palabra te empuja, la vives, lo sientes. Que al Señor lo que más le importó son las almas, porque Él se preocupó por ti, por mí. Así sigue Él preocupado por un mundo que se está perdiendo y tú no has hecho nada. ¿Por qué no sabes? Estás como Salvador. No has entrado a conocerlo como Maestro y no has entrado mucho más a conocerlo como Señor de tu vida. Entonces, podemos concluir que al pasar por las 3 etapas, estas 3 etapas de conocer a Jesús, te vuelves obediente. Y entonces los milagros y las bendiciones te van siguiendo. Qué maravilloso es que los milagros te sigan y las bendiciones te sigan, porque eres parte de un corazón quebrantado, de una mujer quebrantada,
que tu hogar puede ser lleno de bendiciones, porque Él lo promete así. Y ahí es donde experimentamos que para el reino de Dios no hay fracasos. Allí no hay fracasos en el reino de Dios. Y que Dios tiene un propósito mayor para tu vida que la estás viviendo. Pruébalo. Pruébalo. Y vas a decir, como dice Malaquías, pruébame en esto. Pruébame en esto de ser ese discípulo que tanto anhela a Dios que tú y yo seamos. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de conocerte, Señor, en 3 hermosas etapas. Te conocimos como Salvador, cuando todo estaba perdido, Señor, cuando yo no encontraba más que oscuridad en mi vida. Y tú llegaste y me salvaste, Señor. Gracias, Señor, por extender tu manto de misericordia a mi vida, Señor. Y te pude conocer como Salvador, Padre Celestial. Y queremos seguir a la siguiente etapa para conocerte como Maestro. ¿Cuántas cosas tienes que enseñarnos, Señor? ¿Cuántas cosas haces, Señor, tan maravillosas que yo desconocía y todavía desconozco, Señor? Me dejé discipular. Fue difícil, pero es el mejor camino para conocerte como mi Maestro, Señor. Maestro. Gracias por manifestarte como mi Maestro, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de esa enseñanza pude reconocer la grandeza de lo que tú eres, Señor. ¿Y dónde estás sentado, Señor? Te pude conocer como el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros y poder recibir esa bendición. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, por enseñarme. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, te conozco como mi Señor, el Señor de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.